comienzo de esto. Les agradecemos, o nos agradecemos que podemos hacer esto en realidad, em, que es parte de las formaciones para escenarios disidentes de este año al que llaman 2022. Em, lo que nos convoca ahora es un conversatorio sobre teatro no humano. Lo vamos a hablar con Manuela Infante, que ya le iremos conociendo también. Em, no solo a ella, sino que también todo lo que sus ideas, ¿cierto? Sus propuestas, de dónde surgen. Ya, hace mucho tiempo nosotros tenemos esto como de esta eh, ganas de conversar, de traer al piño también a Manuela, de compartir también lo que nosotros hemos de a poco como reflexionado, lo que has gatillado a nosotros, de manera muy poco lisonjera y bastante inspiradora, ¿ya? A partir de estado vegetal, a partir de conversatorios en los que yo he estado en Talca que nos hemos visto, y también de conversatorios, que hay un conversatorio sobre teatro no humano que hiciste también hace muchos años y que lo vimos también por internet. Ujú, Eh, ujú, Conversamos también un poco cuando estaban los incendios de acá, la posibilidad de traer estado vegetal a la región del Maule, como para mm, empezar a problematizar esto de las quemas de los bosques, de los ecosistemas, de la naturaleza, de cómo, bueno, eso lo podemos ir hablando después cuando hablemos del teatro no humano, ¿no? De compartir todo esto que hacia nosotros tú has generado de una manera súper, me sale en este momento decir, como, como cuando brota un cardo, ¿no? Algo que no te esperaba y algo que estaba ahí como que podías tener una melga, una huerta, todo con los papelitos sabiendo de qué tipo de semilla es cada cual, pero de pronto te brota algo que no esperaba y resulta que ayuda a un montón de otras cosas, a que haya un montón de diversidad de bichos, o de colores, o de olores, y de sombras, entonces, desde ese lugar también esta necesidad de hablar contigo, y por eso agradecemos, Caleta, también tus tiempos, tus reflexiones y tus ganas de estar acá y de conocernos. A partir de ahí, la primera pregunta que preparamos fue esto que nos pone en una vinculación, en algo en común. A nosotros nos interesan mucho las artes escénicas y trabajamos con eso y nuestro imaginario está en eso. Y quisiéramos saber por qué a ti también, por qué las mm. artes escénicas y qué son para ti las artes escénicas, si son un canal de acción, un canal de relación tal vez, un canal de comunicación u otra cosa. ¿Por qué las artes escénicas y qué significa para ti? Ya, pues, primero decir que me parece muy maravilloso lo que están haciendo y me gustaría mucho haber podido participar en persona. Yo no estoy en Chile, estoy poco en Chile últimamente, em, y ha sido difícil como conciliar los horarios y hemos movido para acá y para allá, pero bueno, lo logramos por lo menos en esta primer paso. Eh, pero nada, me siento muy conectado con lo que cuentas y lo que están haciendo. Me parece muy necesario, además, tomarse el tiempo para pensar en las cosas en que ustedes están pensando, pensarlas con el hacer también, no solo pensarlas con pensar. Eh, y qué ganas de estar ahí para ver, para mirar qué encuentran y eso. Em, ¿Por qué las artes escénicas? Es una pregunta un poco difícil. Porque, no sé, siento que la respuesta está hecha como de miles de cosas distintas, cosas más decibles y cosas menos decibles, pero
en principio, yo siempre como que cuento un poco que a mí me interesaba, me interesaban siempre desde niña y creciendo me interesaban unas preguntotas muy grandotas, como ¿qué es la realidad? ¿Qué es no sé, qué es la ficción? ¿Qué son los seres humanos? ¿Qué? Preguntas de esas. Yo creo que a lo mejor es porque mi padre es astrofísico y como que sentí que si él se podía hacer esas preguntas, por qué yo no? Me he ido dando cuenta en el largo camino de mi hacer que no era tan simple, que esas preguntas hegemónicamente le corresponden más a otras personas y cuerpos que a mí. Durante muchos años en el circuito como internacional del teatro se me hizo saber que a mí no me correspondían esas preguntas, que a mí me correspondía básicamente solo hablar de mi muy acotada contingencia sociopolítica local, lo cual no estoy diciendo que no me competa, pero en el fondo no me competía, que las grandes preguntas existenciales eran para los hombres europeos blancos, los Heidegger y los Nietzsche y los Hegel y todos esos señores. Pero al empezar y en mi juventud yo pensé que esas preguntas también eran mías. Y pensé por un rato que la academia era el lugar para hacerme esas preguntas y iba a estudiar filosofía y ese era como el camino. Pero al mismo tiempo siempre he sido músico y había algo en el mundo de la academia que me resultaba demasiado poco aceptador de la parte de las cosas que no podemos conocer o que no podemos nombrar, ¿no? Lo que yo a veces llamo oscuridad, a veces llamo no humanidad, a veces llamo simplemente misterio. eh, Ese lado de todas las cosas que nos resulta completamente otro, ¿no? Inaccesible, inconocible, inapropiable, menos mal. Eh, y ese lado de las cosas ha sido siempre para mí el meollo de mi interés, que sería como como uno podría decir, la diferencia en el mundo, ¿no? Las cosas que son para mí inaccesibles, incomprensibles, todo aquello que se me escapa. Eh, entonces he estado como persiguiendo la pregunta por qué es eso otro que hay allá afuera acá adentro también, ¿no? No allá afuera necesariamente, allá afuera en la persona que está al lado mío. Eh, entonces resultaba un poco contradictorio hacer eso en la academia, que es totalmente cínica respecto de su relación con el desconocimiento, porque hace como que no existe el desconocimiento eh, y que ella es capaz de en algún momento dilucidarlo todo, ¿no? Esa es como la parada hegemónica de la academia, no digo que no haya otras personas haciendo otras cosas. Y el teatro en principio apareció entonces como un lugar donde parece que había texto y parece que había música y parece que había ritmo y parece que se podía hacer como una especie de maqueta de la realidad y se podía trastocar esa maqueta. Como si fuera, yo siempre cuento que una vez vi en Chicago que hacen como los mansos rascacielos, tienen una especie de pieza donde imitan la velocidad del viento y imitan los rascacielos, todo en miniatura para ver cuánto aguanta. Para mí el teatro es una especie de pieza de ese tipo, donde entonces, no sé, pues yo leo en un libro algo como de Bruno Latour, por ejemplo, la teoría del actor Red, en muy básico, todas las actantes parece que ya estuvieron trabajando con el concepto de actante, las actantes funcionan en una red de fuerzas humanas y no humanas, por ejemplo. Yo leo eso en Latour y digo, yo quiero construir mi piecita con rascacielos y viento y probar
qué es esta cosa de esta teoría de esta persona, si la hacemos operar en el tiempo y en las cuerpas y en el espacio del teatro, ¿qué pasa? Entonces hay algo muy como científico igual, muy experimental para mí. Experimental realmente, no experimental como, sino de experimentar ideas o cosas que ofrece el teatro sin la exigencia de una hipótesis clara, una tesis, una defensa, un hacerse cargo de los referentes. Siempre eh, permite como pensar de manera más irresponsable, que creo que es una necesidad para que surjan ideas alternativas. No sé si eso responde a tu pregunta, pero ese es mi Sí, divagueo posible. mm, sí. Y en ese sentido, si es un canal de comunicación o sea, quizás no es solo una cosa, ¿no? Pero, o digo, solo un tejido, una lana de un solo color, sino que quizás son varias lanas varios colores que uno puede tener con las artes escénicas. Pero Claro, es que, mm, no, dale, termina. Pero, claro, pensaba en eso, si es necesario siempre para esta exploración y para les actantes que haya un otro, siempre es comunicación, siempre es para un otro, eh, o, es, o es también otra, puede ser artes escénicas mm, sin la necesidad de mostrarse. eh, o sea, primero que nada, creo que está bueno pensar siempre que puede ser lo que queramos que sea. Yo siempre mantengo esa idea en mi cabeza. El teatro puede ser lo que yo quiero que sea, porque si no, hay cago. Eh, y lo digo así bien genuinamente, me lo recuerdo muchos días, muchos ensayos. Eh, para mí va cambiando también, ¿eh? Ha sido distintas cosas, esa es otra. Eh, 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 si te respondo hoy, no sé si comunicación me funciona porque comunicación tiene como una dirección media lineal, como de quién emite y quién recibe, ¿no? Hay como una... Para mí, más que comunicación, más que canal de comunicación, el teatro es un espacio-tiempo pausar la palabra de la Karen Barat, de intraacción. O sea, que es una palabra que usa alternativa a interacción, ¿no? Interacción significa que cada cosa que está en ese espacio se está formando como cosa precisamente dadas las relaciones que están aconteciendo ahí, ¿no? De alguna manera, ¿qué es lo que plantea la Karen Barat que es tan bonito? Que es que dice, sí, el mundo es una red de relaciones, teorías de la relacionalidad han habido siempre. Lo entretenido de su planteo es que dice que los elementos que están en relación no preceden a la red de relaciones, resultan de la red de relaciones. Entonces, en decir un canal de comunicación hay una especie de idea de que las cosas, quien comunica y quien recibe, preceden, existen antes que ese vínculo ocurra. Y lo bonito del concepto de interacción es que en el fondo cada cosa se está subjetivando, en el caso de que estuviéramos hablando de personas, o cada cosa está tomando forma eh, Al, impermanente claro, al eh, unísono en ese eh, momento. en el momento en que ocurre la interacción, ¿no? Entonces, para mí, lo que llamamos el público eh, solo existe cuando existe la interacción, tanto así como la obra solo existe cuando existe, pero eso no es solo entre el público y la obra, es también entre el sonido y el texto. El sonido, cuando no está en relación con ese texto, no es lo que después es otro ser que muta. Eh, las palabras con las cuerpas que las dicen, y así. Entonces, pienso que para mí el teatro es más una red eh, más de jerarquizada
actantes que están siendo en la medida que se están vinculando, relacionando. No sé si me puse muy abstracta ahí, pero esa es como la distinción que yo haría entre canal de comunicación, que en el fondo como que da por sentado la preexistencia de las partes, por decirlo así. Súper. Se me ocurre que si alguien quiere acotar algo, reflexionar algo sobre esta primera parte, podría hacerlo porque me parece muy interesante, como por ahí el concepto nuevo que nos trae como interacción. Dentro de uno de los talleres trabajamos también en interacciones y relaciones, ¿no? Entonces, si nos mandaste también una persona ahí, Karen Barat, como un referente que seguramente, no sé, podríamos también entrar por ahí. Yo no le Sí, conozco. ¿Mm? es una académica tortísima, hermosa, eh, debe tener 70 años a esta altura, Vamos. eh, es físico, Ujú. ella es físico antes que pensadora como de las humanidades, hizo como un movimiento ahí. Eh, Búsquenle en internet, seguro que existe, tiene un libro como el más famoso que se llama, voy a traducirlo así nomás yo ahora, es como encontrándose con el universo a medio camino, eh, que es como, está sacado del inglés cuando uno dice yo y tú no estamos de acuerdo, pero encontrémonos en un punto medio. Es como ese fraseo para una con el universo, dice el universo porque es astrofísico. Eh, entonces, desde la física, desde un lugar muy como de moléculas y átomos, eh, plantea una mirada bastante disidente y bastante interesante sobre las relaciones y la constitución de los seres y qué sé yo, y la no humanidad y la humanidad y los límites entre la humanidad y la no humanidad, etc. Así que sí, súper recomiendo Ah, bien, a no, Karen Barat. la vamos a buscar. Vamos a buscar, además que estamos también como con eso de los espacios de intersección, ¿no? Dentro de las relaciones, como que hay relaciones que se interseccionan en ciertos puntos y en otros puntos no, y puedes tener ese Ujú. también viaje, ese nomadismo, no sé si obviamente, pero con la mayor responsabilidad afectiva posible, eh, Claro. ¿no? Para todos todos los seres vivos y muertos que transitan también y transitamos también en esos puntos de encuentro, ¿no? Es muy... ¿Alguien que quiera comentar algo hasta aquí? Porque después vamos a entrar a, a qué te refieres con el teatro no humano. Entonces, siento Ujú. que todo está yendo hacia allá muy orgánicamente y si alguien quisiera comentar hasta ahora algo como desde las artes escénicas, ¿no? Ujú. Todo hasta ahora va súper, no veo ninguna manito levantada, ninguna ceja que se levanta. Perfecto. Vamos entonces. Que no se levanten las cejas. ¡Eh! Empiezan a levantar las cejas y no sé qué va a pasar. Cosas entretenidas, seguro, o acuerdo, desacuerdo, o intenciones. El Eh, lenguaje de las cejas. claro, hoy bueno, con la mascarilla y a puro lenguaje de cejas estábamos. Ah, estaban eh, trabajando con mascarilla. No, Wow, qué no, 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 difícil. nosotros estábamos trabajando a lo pirata tanto la primera semana como la segunda. Ah, Eh, ya. sí, sí, no, no. En la micro nomás de repente, pero Ujú. bueno, vamos con esta segunda patita que es ¿a qué te refieres con el teatro no humano? ¿A qué te refieres tú? Ya. ¿O a qué se refiere como también el colectivo con quienes trabajas? ¿Los lugares donde trabajas? ¿Cómo has elegido? Eso también como, si quieres ahondar por ese lado, bienvenido. ¿A qué te refieres con teatro no humano?
A ver. Teatro no humano fue un concepto, o sea, el giro no humano fue una cosa que yo me encontré leyendo de nuevo filosofía contemporánea y teoría y ecofeminismos y qué sé yo. Em, Empezaron a aparecer muchas autoras y autores que trabajan con esta idea de desjerarquizar el plano de la existencia, básicamente, eh, de esta pirámide que también conocemos, donde supone que abajo están, que nos enseñaron a todos en el colegio, abajo están las cosas inertes, después vienen las plantas, después vienen los animales, después vienen los seres humanos, como una especie de momento. Lo más divertido es que esa pirámide además está efectivamente bien hecha en términos de la llegada al planeta, ¿no? O sea, las cosas más antiguas son las que están más abajo, entonces la verdad es que es chistoso que haya como esa jerarquización cuando somos las más jóvenes, las más novatas en el planeta. Sí se puede hacer esta distinción, si se puede decir seres humanos como algo distinto de animales y qué sé yo, hay gente que es más radical y otra que es menos en ese sentido. Em, pero cuando me empecé a encontrar con eso, en mi piecita de los rascacielos y el viento, me pareció demasiado fascinante llevar un giro no humano al teatro. Porque el teatro es un lugar para mí muy antropocéntrico, muy jerarquizado, eh, sabemos, ¿no? Muy patriarcal, etc. Entonces me pareció que ese concepto de un teatro no humano podía como empezar a desarmar todas estas estructuras que parecían construidas tan duramente, ¿no? Entonces se empezó a convertir en una práctica para mí, cómo hacer un teatro no humano. Es una pregunta que moviliza mi hacer, no es algo que yo tenga resuelto. Y cómo enfrento esa pregunta va cambiando en las distintas obras. Eh, y claro, a veces la gente piensa que es como, vas a hacer un teatro donde hay solamente plantas y no hay seres humanos, pero la verdad es que no va mucho por ahí, sino que tiene que ver con cuestionar precisamente la genealogía, la construcción del concepto de humano, que es un concepto que aceptamos de manera más bien pasiva, transparente, asumimos esa diferencia. Sí, somos seres humanos, es como incuestionable, eh, y nunca nos preguntamos cuál es la historia de ese concepto y cómo ha sido construido y cuándo se estableció. Eh, y esa frontera entre humanidad y no humanidad, ¿por qué está puesta ahí y quién la patrulla? ¿Qué policía hay en esa frontera? ¿Qué quiere esa policía? Eh, y bueno, hay miles de millones de respuestas desde la mirada postcolonial, desde la mirada más feminista. Hay miles de respuestas a esa pregunta porque humano la verdad es que es una construcción conceptual que sienta las bases de muchas de esas supremacías, ¿no? O está sosteniendo muchas de esas supremacías. Eh, Sabemos que en el tiempo de los zoológicos humanos en Europa eh, eh, se llevaba a personas de Tierra del Fuego, de Alaska, de África, y se les exhibía en el museo al lado de los animales, o sea, animales, después estas personas exóticas, ¿no? Como una manera de rayar la cancha entre salvajismo y civilización y por lo tanto, incluso al interior de lo que supuestamente hubiera sido la humanidad, hacer una distinción entre humanos y no humanos, o humanos más humanos que otros humanos. Eh, Sabemos que eso tenía que ver con establecer una diferencia que permitiera en el largo plazo la explotación de esos otros seres. Entonces, o incluso la distinción entre naturaleza y humanidad, o la construcción del concepto de naturaleza, que es tan construido como el de humanidad, naturaleza como algo externo a nosotras, es lo que sienta las bases de la explotación,
Entonces se empieza a explotar. En el fondo, humano permite rayar una cancha donde quien queda dentro de esa cancha puede empezar a explotar y apropiar todo lo que ha sido desplazado para afuera de ese territorio. Entonces, un teatro no humano es más bien la mirada crítica respecto a esos procedimientos. Cómo ocurrieron en la historia, cómo siguen ocurriendo ahora, y pararse en esa frontera llena de esas policías y tratar de vulnerar esa frontera y poner bombas y en el fondo tratar de volverla más porosa, ¿no? A ver si empieza eh, a borronearse un poco. Entonces, un teatro no humano para mí, yo creo, y eso, claro, vino desde la academia, yo me encontré con eso desde la academia, pero yo creo que tuvo tanta resonancia en mí porque en el fondo el lugar que yo he ocupado como, como mujer, como camiona, como lesbiana, como sudamericana, siempre ha sido el lugar de la no humanidad, en este relato que estoy diciendo, ¿no? El lugar que queda eh, de alguna manera exteriorizado de ese territorio de lo que es el humano. Eh, Como dice la Úrsula Le Guin, nunca hemos sido humanas. Y en ese sentido hay como una necesidad y quizás también una responsabilidad de decir, bueno, no voy a seguir haciendo un teatro bajo los preceptos de lo humano, contando las historias de lo humano en las maneras en que narra lo humano. Tengo que empezar a pensar cómo voy a hacer un teatro no humano. Y para eso voy a tener que aprender a contar de otra manera, actuar de otra manera, a trabajar de otra manera. Entonces, un teatro no humano es una exploración metodológica y práctica con formas de hacer el teatro que no le respondan a, o que no imiten, como decías tú al principio, eh, las prácticas humanistas. Y humanista significa lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Hegemónicas de estas supremacías masculinas, blancas, europeas. Recibimos un teatro en Sudamérica, en Chile, recibimos un teatro muy europeo, nos enseñan en la escuela, no sé quiénes han ido a la escuela oficial, eh, que pucha que hace daño. Eh, Recibimos unas maneras de hacer que son todas de Europa, todos los cursos se llaman Brecht, todos, son puros hombres europeos, así de simple, así son todos los años. Entonces hay para mí una necesidad y también una responsabilidad como política de repensar el todo. Es casi como que debiéramos decir no hacemos teatro, hacemos otra cosa. Claro, porque además desde la escuela también, desde que somos niñas, en estas formaciones así, también de la hegemonía, obviamente, productivistas, qué sé yo, es como el teatro viene de Grecia, de ninguna otra parte, Sí, po. y después tu sueño es ir, te inoculan un sueño de ser, no sé, Electra, de Atenea, no sé, de ser otros, ¿no? De vivir como, como emperadores, de tener teatros gigantes, masivos, de historias épicas, heroicas, eh, presa cazador, Lineales. ¿cierto? Claro, geniales. Eh, y después también los relatos empiezan a ser siempre desde las relaciones de monocultivo, digamos, ¿no? Como relaciones amorosas heteronormativas, patriarcales, capitalistas, jerarquizadas, como qué es lo que contamos en el teatro también, ¿no? Que por ahí también la siguiente pregunta tiene que ver con qué has encontrado, qué han encontrado, no sé si en este momento, o si podrías contarnos si las exploraciones, las experiencias las vas haciendo siempre con las mismas personas, si tienes un colectivo, o si más bien te encuentras
personas diferentes en cada lugar en los que vas a trabajar, para saber si esas experiencias son, entre comillas, no sé, en proceso, acumulativa, no sé cómo se pudiesen nombrar, ¿no? Claro, son un poco las dos cosas. Hay gente con la que sigo, hay gente con la que sigo a veces, hay gente nueva, la verdad es que es un poco de todo. Tuve una compañía que duró 15 años, me terminé aburriendo porque me sentía como en medio de una familia nuclear heteronormada, era una weá como el relato de la compañía, además la compañía como familia, había como empezó a haber un rollo ahí de no nos podemos separar, no nos podemos soltar, esto es una familia, y está bien, yo creo que en la precariedad es algo que uno necesita, porque uno necesita acompañarse y sobrevivir, hay alguien ahí que se agarra la cabeza. Pero yo en un momento empecé a sentir el atrape de eso, y lo empecé a sentir con mucha culpa, igual que cuando uno siente el atrape en todo tipo de normatividades, uno se siente muy culpable de sentirse atrapada. Hasta que junté el coraje para decirle a la compañía, a mí esta cosa monógama, nuclear, teatro familia no me funca, necesito mucho más poliamor. Y entonces opero bastante así, como gente que sigue, gente que va y viene, gente que es intermitente, como unos vínculos bien, un devenir. Eh, y, y, y que hemos encontrado, un millón de cosas. Por ejemplo, una de las cosas grandes que yo he encontrado es que para mí el trabajo con lo no humano no basta que ocurra en el plano de lo tematizable, ¿no? Como no me sirve hablar nomás de la frontera entre humanidad y no humanidad, sino que necesito reinventar las formas, ¿no? Yo tengo mucho rollo con las formas. Y la forma siempre es como despreciada, es como la parte despreciada del binario forma-contenido, ¿cachai? Porque la forma se entiende como una ilustración del contenido, pero eso es porque tenemos esa estructura mental. Eh, a mí me fascina la forma y creo que la forma, muy por el contrario, tiene que ver con precisamente toda la dimensión eh, que no es completamente tomable, comprensible. eh, Bueno, también la distinción forma-contenido no tiene ni un sentido, es como la distinción discurso-materia. Sabemos, ¿no? Discurso y materia son dos cosas que se hacen la una a la otra. El discurso no produce la materia y la materia no produce el discurso, se producen de nuevo al mismo tiempo, en una majamama no posible de destrenzar. Pero siempre tuve una fascinación con la forma. Entonces, por ejemplo, cuando entré a hacer estado vegetal, mi foco no estaba puesto en qué historias contamos. Mi foco estaba puesto en cómo podemos contar ramificadamente. Entonces improvisábamos horas y horas y horas donde lo único que estábamos practicando era cómo se relata yéndose por las ramas. ¿Qué es irse por las ramas narrativamente? Sin ninguna consideración de qué contenidos estaban puestos ahí. Igual que en cómo convertirse en piedra, usando la lupera como esta maquinita que produce piedras, porque produce acumulaciones de capas, ¿no? Que se sedimentan. Entonces para mí la lupera es como una máquina que fabrica piedras. Mi práctica muchas veces tiene que ver con formalmente cómo imitó la no humanidad que está en ese momento en cuestión, más que con cómo hablo de eso. Y después, en la medida que tú empiezas a hacer una improvisación con la lupera haciendo piedritas de capas, empiezan a aparecer contenidos, voces, personas, frases de personas que ni siquiera sabes quiénes son todavía, como frases que resuenan en una cueva, y empiezas a hilar, es como casi que los contenidos se presentan después
de la práctica con la forma. Entonces, esa ha sido un bonito descubrimiento, como que a mí me enseñaron que uno tenía que, y esto también es la maldición de los fondos concursables, ¿no? Que las obras van de contenido a forma, es decir, sabes de qué vas a hablar, lo transformas en una estructura dramática y después lo pones en escena. Entonces es como que la conducción lógica pareciera ser del contenido a la forma. Y a mí nunca me funcionó y siempre me bloqueaba ese camino, me bloqueaba, no lograba. Y cuando me empecé a dar permiso a trabajar desde la forma al contenido, todo empezó a correr. Entonces creo que ese ha sido como un gran descubrimiento metodológico, de estos descubrimientos cuando una logra como superar los propios pacos internos. Pues sí, esos son los mayores descubrimientos. Cuando uno dice, sal de mí, maldita yuta del contenido. Objetivo, descripción, cuánta gente va a ir, la foto, para que sea real, para que sepan que uno lo hizo, ¿no? Es como la Pero rendición. incluso cómo esa ayuda está internalizada, porque al final no es una voz externa la que te está diciendo, pero ¿cómo estás haciendo una obra si no sabes de qué se trata? Es una voz interna. Eres tú misma diciéndote, no, esto no puede estar bien. Esto está mal, esto va a terminar mal, esto no va a funcionar. Entonces, hay como una práctica de exorcizar todas esas voces de hombres que nos han enseñado y dicho cómo se hace el teatro, que están internalizadas y se camuflan como nuestra propia voz. Ahí hay como un proceso muy interno que yo siento que he ido como pudiendo tener mini conquistas. Como poder convencer a un grupo de actrices y decirles, vamos a hacer un montón de voces en la medida que vayan resonando y acá no hay personajes unificados, que es algo que también toda mi vida yo no he podido hacer, una obra donde cada persona es un personaje, y yo creo que eso viene básicamente de la conciencia de mi propia multiplicidad. No me calza que un cuerpo sea un rol, siempre he trabajado con una actriz, es 8 personajes, 4 personajes, desde que empecé. Y no digo que tenga que ser así, yo estoy hablando de mi camino nomás. Bueno, no sé, me fui por las ramas, no tengo idea de lo que estaba diciendo. No, sí, 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 bueno, esos momentos de silencio también dicen mucho, ¿no? Como que cómo nos empezamos a encontrar también muchas veces con, como, sí, encontrar la palabra, que existe o no existe la palabra para decir lo que realmente ha sucedido en, no sé, en todos los años de trabajo. Si ya estuviste con una compañía 15 años, no sé, del lugar, de la intersección, ¿cierto? Que saliste a buscar otras intersecciones. Eso en nuestro lenguaje, no sé si te hace sentido o no, pues. Pero claro, Bueno, ese lenguaje. eh, cómo después, o sea, el tiempo que continúa, ¿no? Que es esa búsqueda de cómo puedo con palabras o con pocos conceptos que podamos tener en común, una interpretación en común, contar esa exploración. Así que nada, los silencios también son parte así fascinante de la Sí, conversación. totalmente. Mm. Y bueno, nos fuiste respondiendo también a mí al menos, no sé si alguien queda también por ahí que quiera seguir preguntando, pero cómo te encontraste o cómo se encontraron con lo heteronormativo, ¿cierto? En ese participar, en ese estar en esa familia. Nosotros a veces también nos decimos familia marica y también nos encanta y nos enamora. Y yo creo que sí, algo que a mí en lo personal, muchas de las personas que están aquí también me han traído como reflexión y parte del diálogo constante es, claro, somos una familia marica y todo porque nos apapachamos, nos cuidamos, nos queremos,
nos queremos bien, digamos. Por ahí Meret también me tiraba una reflexión que compartía con una persona de apellido Esteban, pero que no me recuerdo su nombre, y es de pasar de el te amo a amo a ti, ¿no? Amor a ti. Ujú, Como el ujú, te amo empieza a ser algo que puede, como, te ujú, amo, tengo todo este amor para ti, para lo que eres en este momento, en este presente, o en todo lo que te conozco, o qué sé yo. mm, mm, Entonces es interesante también eso como en las relaciones que no son necesariamente sexoafectivas, sino que son micelios, ¿no? Cómo nos relacionamos, cómo estamos unidos de cierto modo, o desunides también. Necesitamos esos lugares de distancia, eh, de buscar también y encontrar en otros lugares para poder traer hacia esa interacción algo nuevo, esa intersección, perdón, algo nuevo, o algo masticado en otro lugar, o lo que sea, ¿no? No desde la culpa, mm, que eso mucho nos dejó también, estamos cargando con esa culpa heteronormativa, eh, ujú, que tiene que ver con nuestros cuerpos, que tiene que ver con nuestra psiquis, con las relaciones que tenemos también, obviamente, desde con nosotros hacia nosotros, y todo, y a partir de ahí, ¿no? Todo lo que nos rodea, lo que creamos, mm. lo que hacemos. También vi ahí cómo la exploración lleva a cuestionar el patriarcado, como esta jerarquía, si pudiésemos organizar todo, ¿no? Todo está un poquito así, tiene hebras de fondo, pero si pudiésemos organizar eso, también el patriarcado aparece, también aparece, o quizás profundizar también en eso capitalista, que para mí me hace mucho sentido lo que tú dices sobre los fondos concursables. Mm. Me declaro también como una persona que me cuesta mucho planificar de un año para otro la idea que tengo que hacer y ponerla en palabras que el ingeniero o la ingeniera que va a leer el proyecto, eh, Mm, no sé, se motive, ¿no? Como que no sé si lo va a entender o no, pero por último, sí. que se motive para dar el tic y que lo ponga Claro, ahí. y uno aprende una especie de doble cara, Mm, donde juega el rol que ellos quieren que uno juegue en el papel, ¿no? Y después para adentro hace lo que uno quiere, pero eso es una tremenda técnica que hemos desarrollado. O sea, esa cuestión debiera ser patrimonio inmaterial, porque es una técnica de camuflaje de loco, así. sí, por supuesto, hay como la identidad que son como, ¿cómo le llamábamos también? O por ahí la Brigitte Sayo lo decía como identidades estratégicas, ¿no? Como que, bueno, Ujú. somos esto en el momento en que necesitamos ser. Bueno, y vaya que, claro, Mm, sabemos, hemos aprendido mucho a operar así, o por lo menos yo, eh, sí, sí, identidad estratégica. Está bonito pensarlo también y hasta dónde sirven y hasta dónde perpetúan los modelos que no queremos perpetuar, porque en ujú. el fondo es una forma de adaptación a un sistema que uno cree que no tiene la capacidad de transformar. Entonces, eh, Y en una de las charlas que vimos online, hace tiempo la vimos, tú hablabas de SO, me parece que se llamó, ujú, una experiencia teatral, podríamos decir también, que hicieron en Alemania, llevando científicos, ¿no? Que traían algo medio, no, la gente en los espectadores, digámoslo ahora, no sabía muy bien si era verdad o mentira, de qué se trataba esto, se están burlando de nosotros, ¿no? Como, ahí me gustaría también, para ahondar en esto colonialista también, que por ahí ujú. nombraste, cómo, qué, qué,
qué pasa con esas experiencias y qué ha pasado contigo a partir de esas experiencias y este tiempo que ha sucedido, con seguir tal vez yendo y viniendo, estando en Europa, no estando, cuáles son tus lugares cómodos allá de apapacho, y cuáles son los lugares que buscas también ir a quebrar los huevos un poquito, abrir ventanas para que se ventile. ¿Cómo Mm. lo vives eso? Sí, ahí tocáis un tema que es muy complejo para mí en el presente. Eh, es muy complejo porque en el fondo somos pueblos postcoloniales, siempre seremos. Quiero decir, esa marca, y lo que estábamos hablando al principio, fuimos formadas en escuelas de teatro a la pata europea y se nos metió un chip también en la cabeza que el éxito era también hacer teatro en Europa. Yo cuando hice la Muestra Nacional de Dramaturgia hablé harto de cómo volver a fortalecer el orgullo eh, del, del, del tejido local, ¿no? Como que hay siempre este rollo como de la fuga, de como de querer. eh, y claro, es comprensible porque tú me decís que encuentras tú allá, puta, plata. Formas de producción, máquinas teatrales gigantescas con los talleres que siempre soñamos, las costurerías que siempre soñamos, los equipos de iluminación que siempre soñamos, los tiempos creativos que siempre soñamos, pero la verdad es que hay algo que no está, eh, y que es más importante que todas esas cosas, que es el punto de vista. Eh, Yo me he dado cuenta que no puedo acá hacer obras que tienen el mismo punto de vista crítico que cuando las hago con la gente con que trabajo en Chile, desde allá, eh, precisamente porque el privilegio es tanto que, que, que hay cosas de las que simplemente no tienen derecho a hablar. Entonces, si las actrices que están sobre el escenario acá, yo considero que no tienen derecho a hablar de ciertas cosas, tampoco puedo hablar yo de esas cosas, porque ellas son ¿cómo decir? Son mis compañeras cuerpas que están arriba del escenario. Eh, por ejemplo, ahora estoy haciendo acá en Viena una obra sobre el petróleo, sobre la era del petróleo, con una perspectiva como no humanista sobre el petróleo, eh, y todo el rollo de la sustentabilidad y trabajando con algunos textos de George Bataille sobre la energía soberana que le llama él, que es la idea de que en el fondo tenemos un paradigma energético los seres humanos, sobre todo desde la era del petróleo, que tiene que ver con poner la energía en función de algo. Bueno, la producción ya sabemos en función de qué, pero en el fondo, ¿qué le llama la energía unificada? Que es este concepto de que tenemos que ser capaces de tomar, encaminar, unificar la energía en dirección de la eficiencia, la producción, qué sé yo. Y que toda la energía que él le llama la energía celestial, que es muy bonito porque le llama la energía celestial porque en el fondo lo que plantea es que el sol, dice, o las estrellas, se gasta gratis. Se gasta porque sí. El sol tira su energía para afuera sin ningún plan, sin ningún objetivo, sin ningún encauzamiento. Tira nomás. Se quema gratis, se quema sin razón. Entonces a eso le llama la economía celestial, que es una energía una economía del despropósito, básicamente. Entonces estoy trabajando como con eso, con el paradigma energético unificado, y cómo incluso cuando pensamos en energías eficientes, todavía estamos pensando en el paradigma de energético unificado y todavía no le hemos dado espacio a la economía celestial, ¿no? A ese gasto gratuito, que según Bataille, porque así es Bataille, siempre está en lo erótico, está en lo sagrado,
los lugares donde gastamos porque sí, ¿no? Claramente en el espacio de lo erótico y lo sexual nos gastamos porque sí. Al menos las que no estamos, eh, eh, Claro, no sé, sin pues, tener tratando de reproducirnos cada intención, vez. ¿no? Claro. Claro. Lo que hizo el Eh, imperio, ¿no? Como necesitamos mano de obra barata, vamos a poner a reproducir a esta gente. claro, no, sí, ese es un gasto erótico unificado, puesto en función de un objetivo. Pero yo me refiero al gasto erótico, el bueno. Em, y, El rico, el rico. y no sé qué estaba diciendo. El sí, pues ese. ¿Por qué estaba hablando de la obra del petróleo? Ah, bueno, y la obra, obviamente hay una doble experiencia del petróleo en este mundo, que está dividida por norte y sur. La experiencia del petróleo en los lugares de explotación no tiene nada que ver con la experiencia del petróleo en Europa, donde el petróleo está básicamente invisibilizado detrás de todos los productos, no solamente la gasolina, ¿no? Sino todo. El petróleo está escondido en todo. Eh, pero entonces ellas acá piensan que lo que tienen que hacer es visibilizar cómo el petróleo está en todo, pero resulta que si tú te vayas a África, eh, no hay un problema de invisibilidad. Las tierras están todas negras, no es... Entonces, lo que tú puedes decir sobre el petróleo en este caso, en la cuerpa y la voz de una actriz austriaca, es muy distinto que lo que tú puedes decir del petróleo en la voz y la cuerpa de una actriz chilena, por ejemplo. Entonces, a lo que iba es que hay como para mí, cuando yo empecé a trabajar acá, había como una especie de ganancia en términos de lo que decía antes, de modos de producción, pero hay una pérdida del lugar de enunciación que es enorme. Y no tengo ni una respuesta, estoy todavía como negociando, viendo, dándome cuenta de eso y diciendo, bueno, ¿qué chucha se hace? Porque no es lo mismo enunciar desde Talca que enunciar desde Viena. Y no puede ser lo mismo y no debiera ser lo mismo. Y obviamente hay una tendencia del mercado de las artes escénicas internacional que nos quiere hacer creer que da lo mismo, que una obra tú la agarrás y la haces girar por 1000 lugares distintos y es siempre la misma y funciona y todo. De hecho, nos van enseñando a hacer obras que no tienen tanto arraigo local para que puedan ser circulables, ¿cierto? Que sean livianas, que se entiendan en todas partes, que tengan temáticas universales, bla, bla, bla. Eso, entonces hay como esas cosas en conflicto en el rollo de trabajar en este contexto o trabajar en Chile. Y que preguntaste, era una obra que me comisionaron desde un teatro alemán para celebrar el bicentenario, decían ellos, viste que los alemanes tienen mucha culposidad. Entonces, eh, querían que una mujer sudamericana hiciera una obra para festejar el bicentenario de la independencia. Y obviamente yo hice un trabajo más mirando la todavía codependencia. eh, y hicimos una obra que de alguna manera nos ponía a nosotros en el lugar de los zoológicos humanos, que son estos, en específico en Chile, no me acuerdo, no sé si se acuerdan, pero en la época del gobierno de la Bachelet repatriaron los restos em, eh, de muchos fueguinos y fueguinas y fueguines que se llevaron de gira, de nuevo, ¿no? El tema de la gira por Europa, los agarraban y hacían como una especie de circo y montaban, así viven los salvajes de Sudamérica, y hacían como una especie de diorama, como esos de los museos de historia natural, que eran completamente falsos, como con unas rucas que inventaban y se imaginaban ellos, y ponían a estas personas a vivir ahí en una especie de exposición permanente, y esa exposición la llevaban de gira por Europa y muchas personas murieron, obviamente, en las condiciones en las que andaban girando, porque estaban
en climas que no conocían, con viruses que no conocían y qué sé yo. Y esos restos de varias de esas personas fueron repatriados en el año 2010, cuando a mí me invitaron a hacer esta obra. Y de alguna manera yo hice una resonancia entre la invitación que se me hacía y los zoológicos humanos, ¿no? Como están haciendo con nosotras en otros términos, una cosa similar, ¿no? Que vengan las sudacas a mostrar cómo viven y cómo hacen el teatro y cómo ven el centenario o el bicentenario de la independencia. Sí, por el centenario no. Tan zombie, tan muerta no estoy. Y, Tan atemporal no es. y hicimos, hicimos una obra donde, también un poco riéndonos del teatro documental en esa época, hicimos una obra donde yo salía adelante y decía, bueno, no voy a hacer ninguna obra porque creo que lo más importante en este momento es que ustedes escuchen a este colega científico que yo traje, que era un actor, era el Cristian Carvajal, y aparecía el científico arriba del escenario y decía, bueno, yo soy antropólogo de Punta Arenas, y era una antropología así, pero la antropología más precaria, como con un PowerPoint en un televisor, y inventamos un pueblo originario que se llamaba los Surkman, y él traía a Europa el último exponente de los Surkman. Y obviamente el último exponente de los Surkman no era más que una batería de cosas que hicimos basadas en las propias fantasías de los europeos de cómo son estos salvajes que viven en Sudamérica. Entonces, progresivamente, a la medida que pasaba la obra y entraban estos seres que hablaban este idioma y se sentaban ahí, los gringos estos se iban dando cuenta en el fondo que esto no era documental y que básicamente les estábamos reflejando su propio colonialismo, qué sé yo. Entonces eso generaba mucha incomodidad, también mucha risa, de todo tipo de cosas. Oye, Manuela, ¿y en algún momento tuvieron miedo de hacer eso? Como, nos parece que no tendríamos que hacer esto y tendríamos que hacer una obra tradicional porque nos están pidiendo. ¿Alguna vez hubo miedo? ¿O Sí, cómo lo sí, habitaron? ¿Cómo pero habitaron ese riesgo? no, no con mucha radicalidad, no sé si miedo, o sea, miedo hay siempre, po. No creo que haya un proceso creativo sin miedo, para mí por lo menos. Pánico, pánico. Eh, pero ahí uno se agarra de las colegas y como que dice, vamos para adelante, ya estamos en esta, no sé, pero creo que el miedo es constitutivo para mí de todo proceso creativo. Entonces no sé si hubo más miedo, además no teníamos nada que perder, no sé. Estoy Súper. tratando de acordarme del sentir, no sé, no sé si hubo más miedo de lo normal. Además habíamos pasado por ese miedo gigantesco nosotras con Pratt, que fue como el máximo miedo, porque era como que los neonazis nos iban a pegar. Entonces era como, ese fue como un miedo concreto, concreto. Después de eso, si a los blanquitos les gustaba o no el show, eh, no daba tanto miedo. Eh, claro, como en el ejercicio de estar en ese abismo también. Eh, Claro, sí, vertiginoso, súper sí. vertiginoso. Mm, mm. Abro ahí también la sección preguntas. Ya estamos un cuarto para las 1 de la tarde. Em, si alguien quiere hacer una pregunta, vi a Cuco ahí con la mano Ahí hay una levantada. mano, ¿Ves? sí, Sí, cuéntanos. hace Hola, rato, qué paciencia. hoy sí, es que estaba muy interesante la conversación, pasé por por varios puntos, primero como desde lo escénico, ¿cierto? Como esta idea de que, bueno, como contaba ahí en el comienzo, muchos de nosotros venimos del espacio de lo escénico y con las distintas contradicciones que eso trae, porque incluso en mi propia experiencia como que me alejé mucho de lo escénico Mm. porque ese proceso, como hemos ido viendo, nos ha causado mucho daño
en cómo se estructura el cuerpo, lo que tienes que mostrar, lo que no, lo que quieres, lo que no, cómo se utiliza también esta herramienta, cuál es la forma que le damos también a eso. Y bueno, dentro de esos cuestionamientos me pongo bajo a mi propia experiencia de querer como materializar muchas veces desde la herramienta del cuerpo. A mí también me gusta mucho cómo la forma va construyendo el imaginario y cómo le va dando forma a qué es eso que estoy viendo, como hacerme esa pregunta de qué es eso y cómo eso me afecta o cómo eso me entrega información o cómo yo transformo esa información. Sin embargo, también recibí mucho daño desde ahí, de los cuestionamientos, desde la no comprensión o desde el querer ver algo diferente a lo que se estaba mostrando, a la honestidad de este ser o este cuerpo que quiere decir algo solamente. Y desde ahí como esa radicalidad de llevar esto de lo escénico hacia como quizás el activismo más que pues, transformar la vida en eso más que esta separación de lo que ya no, dije ya no muestro más, o sea, voy a generar desde la acción. Pero también esa consecuencia de vivir quizás ese mismo miedo desde esta posición también, de poner la vida y la cuerpa también como esa forma de ir mostrando y diciéndole al otro, oye, existo, estoy aquí. Entonces todo ese hilo como de cómo se va formando, bueno, y aparte de eso también como esta insistencia que también tenemos de veamos por dónde o cómo comunico más o cómo hago también que otros se sientan acompañados con mi relato y pueden ver en eso algo que les haga sentido y que también sientan que pueden como caminar en mi camino, no sé, o junto a mí, no mi mismo camino obviamente, pero sí junto a esto. Y bueno, y esa búsqueda constante también de los recursos, ¿cierto? De dónde, por dónde o cómo lo hago, o también me pensaba como en lo maravilloso que sería también como obtener todos estos recursos, estas maquinarias, porque yo creo que nuestras mentes aparecen, ¿cierto? Todas esas informaciones te lo podría mostrar de esta manera ya, pero después cómo voy limpiando estas ideas para poder llegar a algo que sí puedo realmente concretar bajo esta precariedad constante. Sobre precariedad material y precariedad también como de la respuesta que va a haber hacia lo que proponga, que puede también llegar a ser agresiva. Entonces, todas esas ideas van como navegando mientras les escuchaba conversar. Muy interesante todo cómo se plantea. Ahora, también pienso en esto del cuerpo o de cómo transformar esto del teatro no humano, también bajo como esas otras reflexiones que uno va haciendo y que también sabemos que no van con lo que nosotros ya hemos construido, y cómo desde ahí poder crear algo que nos haga sentido y que sea nuevo relativamente para nosotros. Sí, y qué interesante lo que planteaste de la precariedad de la recepción. Porque siempre que hablamos de precariedad pensamos como en recursos de producción, pero es verdad que hay una dimensión tremenda de la precariedad que es como la precariedad de precario de poco, de como lo cerrada que es la cabida que tiene quien recibe lo que decís tú, a ver lo que quiere ver. Hay como también una precariedad, no sé, es interesante pero difícil de como poner el dedo encima de qué es eso, pero lo entiendo y lo siento también, como es como un mundo de recepción que tiene como unos límites muy definidos y que con mucha violencia va a decir esto no, esto está fuera. Cosas que son valiosísimas y como lo que decís tú, búsquedas muy importantes que resultan totalmente aportilladas por esa escena que ya decidió qué va adentro y qué va afuera.
Y la escena incluye quién programa los espacios, no solamente quién da los fondos, ¿no? Quién programa los espacios, las curatorías de diversos tipos. Claro, y bajo qué costos igual, porque también siempre te van a hacer ceder en algo también. Y te van a hacer, Hacerte ceder. claro, o, hacer, claro, o dañar mucho. Ceder y dañar, que a lo mejor son la misma cosa. Pero sí, creo que es un súper fuerte punto ese. Y nada, pues claro, esta sensación de estar como pensando, por eso encuentro tan bonito el proyecto que ustedes tienen aquí en marcha, realmente atreverse a pensar cómo, con qué formas, con qué prácticas, con qué... Es claro, una protoescuela. No es que yo quiera presionar a nadie, pero... ¿Por qué no? Es una Presiona protoescuela muy nomás, ¿por qué no? necesaria. Igual las tomamos todas. Sí. Si vienen de personas en las que confiamos, las tomamos, como, incluso como duda Claro. también, incluso como inquietud, como será o no será. Mm, Eh, mm. ujú. Em, sí, justamente como que pensaba en eso también, como de repente en la formalidad, ¿no? Está ese cuerpo hegemónico que llega a la escuela y que se convierte en el cuerpo hegemónico que muestra o que Sí, vive un arte escénico o como le llamemos, ¿no? ¿Quién nos puede contar cuentos? Hay quienes pueden contarlos en grandes teatros y hay otros que por cómo son los cuerpos o cómo son sus cuestionamientos o cuál ha sido su, no sé, su linaje, no sé, van a sí. estar en la calle y quienes estamos en la calle o quienes están en la calle son vistos de cierta manera, los otros, o sea, si eres del Circo du Soleil o si eres del semáforo de, no sé, la 11 Oriente, en Talca o en Linares, de la calle O'Higgins, ¿no? Si hay una Mm, calle con tu nombre o no, con tu apellido, es como, siempre está eso de quién mm, es esa selección, a quienes eligen, mm, eh, sí, de afuera para adentro. sí. Así que gracias por la reflexión. ¿Alguien más que quiera dialogar? A mí, hola. Hola. Ya quiero agradecer muchísimo por estas conversaciones entre todos. Me trae muchas reflexiones, me hace mucho sentido lo que estamos conversando. Siento que esto que trae Cuco igual y este diálogo que se genera en torno a esta precariedad que no tiene que ver solo con lo material, como decía Manuela, que tiene que ver sino como eso, con esos diálogos eh, que se van generando entre nosotros, digamos, entre quienes recibimos y damos información hacia todos los lados, ¿no? Mm, Creo que es un tema bien complejo, un poco que siento que se muerde, es la serpiente que se muerde su propia cola a veces, como romper ese círculo, ese circuito que se da o que se viene dando hace un montón de tiempo entre cómo aprendemos las cosas y cómo las transmitimos también hacia otros. No solo en el por ahí querer transmitir un conocimiento, sino a la hora de crear también en colectivo, ¿no? mm, Eh, y siento que poder conversarlo, si bien por ahí no me lleva a mí a conclusiones, o me lleva a algunas conclusiones que las seguiré revisando, siento que es muy enriquecedor escucharles y seguir pensando en cómo, claro, cómo quebrar esos circuitos que ya están armados, que ya nos conectaron de una manera y que a veces parecen tan y, indestructibles, ¿no? Como que mm, a veces parece que esa es la forma y que no hay ninguna otra, mm, y entonces siento que es súper inspirador igual escucharte también esto, como abrirse a la posibilidad de romper,
de sacarnos esa ayuda interna, esas voces internas que nos dicen como, no, esto no se hace así, ya te dijeron que esto no se hace así, y permitirse la exploración, permitirse el juego también, el disfrute, o esto mismo que vos mencionabas como esta economía celestial, yo creo que está también en lo creativo, o sea, como el poder permitirse jugar y crear y crear y crear y crear, aunque eso no llegue por mucho tiempo a ningún resultado concreto. Nada, eso quería decirlo porque me parece inspirador realmente, como que abre muchas puertas, muchas posibilidades, muchos caminos. Gracias. Sí, y al mismo tiempo es tan importante como el activismo paralelo, ¿no? Yo soy muy como una hormiguita del teatro y trabajo muchísimo en pensar en estas cosas y en las formas y en cómo, pero al mismo tiempo es tan necesaria la gente que está como en los activismos más duros en los espacios oficiales de las artes escénicas también, ¿no? Cambiando las leyes, exigiendo lo que hablábamos antes, no sé, incluso las paridades de curatoría, no sé, como que eh, sí, hay muchos flancos muy necesarios en esta como intento de reconfigurar. Por eso también hablaba un poquito de la idea de la protoescuela, como quienes deciden abrir espacios, les llamamos formativos porque no tenemos como otras, lo que dices tú, ¿no? Las palabras que ya nos metieron, pero, y es corto y fácil y entendemos de qué estamos hablando, pero en el fondo también son estas instancias de formación interactivas, donde de alguna manera ni siquiera el conocimiento que se va a generar ahí le preexiste al aula, por decirlo así. Creo que, claro, desde el activismo más, desde el espacio de la mera creación, desde el espacio de la calle, desde el espacio de la institución, pero también desde el espacio formativo, como que se requiere que todos esos flancos marchen y se retroalimenten también, creo yo, tengan como diálogo. A ver si se puede, claro, no sé. Aquí yo voy a unir eso que estás comentando con lo que me dejaron mi misión. La carta de amor, al fin. Claro, con rojo más encima ahí, le mandamos muchos saludos a Peret, que debe estar en su ensayo, y va a ver esto después grabado. Sí, es parte también de como esto como de poder estar en distintos lugares y no sentir que nos perdemos el momento, sino que nos acompañamos en los distintos lugares también. Así que, y justamente la pregunta que hace tiene un poquito de relación, o bastante relación con que hace años se hizo una convocatoria para acompañar procesos creativos llevados por feminidades, o no sabemos si por también disidencias sexogenéricas, como asociados a la revuelta, ¿no? Como, o por lo menos eso era, porque después Meret lo buscó en internet y no encontró mucha información. Entonces, saber si eso fue un fake news o fue verdad. Y si fue verdad, en qué quedó. Y un poquito lo traigo también porque dialoga con eso que recién se estaba comentando, como de lo que pasa en la calle, de la importancia también en las distintas trincheras, esferas, de no agotarse en un lugar, de no ser solamente de un lugar, sino que bueno, ahí cada quien lo vivirá como quiera, como pueda, pero sí, desde los procesos creativos que se dieron a partir de la revuelta, que por ahí no fue solo en Chile, sino que fue en el lugar que llaman Chile, sino que fue también bien a nivel global, o lo que entendemos por globo. ¿Qué pasó con eso? Si hubo alguna... Sí. No fue para nada fake news, lo que pasa es que es clandestino.
pasó a partir de que cuando yo hacía clase en la Universidad Católica cuando vino el levantamiento feminista, la revuelta feminista del 2018, la toma de la Casa Central y qué sé yo. Y yo, por situaciones muy concretas de tener que lidiar con casos de abuso que surgían en el aula, y yo siendo profe tomé decisiones en función de proteger a las estudiantes y qué sé yo, y básicamente recibí mucha agresión de vuelta de la institución, y como que hice un quiebre con la institución académica universitaria, un quiebre que venía sintiendo hace mucho tiempo, y en ese momento fue finalmente, como muchas pudimos hacer cosas ahí afirmadas como en el calor del momento, dije, definitivamente no volveré más a la universidad a hacer clases, porque no me calzaban las estructuras, no me calzaba nada. Sin embargo, el espacio de lo formativo, de nuevo, uso esa palabra para que nos entendamos rápido, ¿no? Me parecía todavía muy necesario para mí, y algo que siempre considero que tenemos que estar haciendo las personas que estamos pensando y creando. Y entonces hablamos con la Ana Lu Ormazábal, y dijimos, bueno, inventemos un espacio alternativo. Yo muy obsesionada, siempre hasta el día de hoy, con la clandestinidad de ese espacio, ¿no? Obviamente hicimos un llamado público a acompañar procesos creativos, así le llamamos. Nos llegaron cientos de cosas, pudimos elegir, no sé, 20, y se armó un grupo. em, em, y después vino la pandemia, y ese grupo se apoyó. Es un grupo muy precioso, y se convirtió en una red como de apoyo también al momento que llegó la pandemia. Pero claro, en el momento que hicimos el llamado, obviamente apareció un llamado del GAM, quieren hacerlo aquí en el GAM. Eh, el rápido deseo de la institución de agarrar, sí. Les ponemos un espacio y lo publicamos aquí. Entonces, tuvimos como que siempre mantener muy clara el deseo de mantenerse invisible en ese sentido, innombrable. Entonces, a lo mejor por eso pasó así como medio desapercibido, pero claro, después vino la pandemia, y la pandemia como que un poco destruyó hartas cosas. O sea, destruyó y no, porque también lo que digo, fue una red de soporte también para muchas personas, ese grupo en ese momento, que era un grupo, claro. Pero fue increíble recibir tantos proyectos y darse cuenta que habían tantas personas que se sentían, o sea, tantas personas invisibles en el fondo. Un cuerpo de creadores gigantesco en comparación a las que uno ve, ¿no? Claro. A las 5, 6, 7 compañías, no sé, ya con suerte 20. Estamos hablando de cientos, de 200, 300 procesos creativos en curso, ¿ah? No estoy diciendo como procesos creativos en curso, dándose en espacios, en livings, en sillones, en comedores, en salas. Entonces, fue muy impactante encontrarse con eso, y nada, apoyamos como pudimos, porque aquí no había ni un recurso ni nada. Y siempre tenemos ganas de repetirlo. Pero sí, esa es la historia de eso. Ya, bien, nosotros igual entendíamos que por ahí, si no encontrábamos información, había que preguntarlo así directamente, porque, claro. No, claro, no van a encontrar información. Sí, y nos parece genial también tener la posibilidad de preguntarlo directamente en este conversatorio, en este diálogo,
y también que esos procesos de repente nos vamos a encontrar con ellos, ojalá, y con otros procesos. O sea, ya se lo encontraron, pero no lo saben. Capaz que sí. ¡Ay, interesante! No, estoy seguro que sí. Seguro, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. Bueno, vamos haciendo como palabritas al cierre. Sí, po. Si alguien se Tengo que queda irme con al algo ensayo. atorado por ahí, que lo pueda también manifestar. Bueno, para el tortillo huequerío, la campanazo, las tortas caseras, ediciones por afano, para un montón de orgánicas que se pasean por acá. Ha sido súper interesante poder revisar deseos, poder revisar deseos en común, digo, como que perspectivas también. Así que agradecemos harto que esto haya sido posible, que nos hayamos acompañado eh, y que nos haya jugado a favor esta vez la virtualidad, el internet, que no se nos haya detenido en ningún momento, que haya sido holgado, que a mi parecer ha sido entretenido. He podido también, les agradezco poder ver sus caritas, tener sonriendo a veces y tener algunos mensajitos así como, oh, qué bueno esto, oh, qué bacán. Así que muchas gracias Manuela por tu honestidad, por tu sinceridad que se siente a pesar de la pantalla, de lo frío de la pantalla. Pero sí, muy de mi parte ya así en lo personal, saliéndome un poquito nunca saliéndome completamente, sino que no siendo voz de la orgánica, digamos, sino que siendo una voz propia. Muy delicioso saber que se puede compartir con personas que por ahí me inspiran y poder compartir sin una jerarquía, sin tener una burocracia, sin tener que hacerlo sino que sea como desayunar juntos o, no sé, tomarse un mate, una agüita, un cafecito. Ahora nos iríamos a un almuerzo todos juntos, vegano, por supuesto. Entonces, es muy, muy rico sentirlo así como un diálogo horizontal, vertiginoso también, dinámico. Así que muchas gracias a todos por su tiempo y a ti en lo particular por abrirte y abrirnos de esa manera tus espacios de trabajo y de reflexión. Sí, no, yo aprendo. O sea, conversar es de las maneras que más una se crece y de repente en estas conversaciones una termina por decir cosas que no, que cuajan. Y chucha. O sea, para mí es muy, no quiero decir productivo, es muy celestial estos espacios y nada, pues de nuevo decirles que creo que lo que hacen es muy importante. No sé si existe algo similar en Chile pasando. Así que ojalá que sigan y que a ver si lo podemos hacer todo más largo y más profundo en una próxima instancia. Y gracias por insistir, aunque yo he estado tan difícil. Nada, pues, que siga. Que somos como hormigas también haciendo hormiguero, ahí, sacando granitos de arena que parecen gigantes. Sí. Luego le ponemos un poquito de baba Sí. y entonces así se hacen más suavecitos. Bueno, cerramos entonces el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias también, gracias Cris. Gracias también a quienes van a ver esto después y nos tomaremos el acuerdo, iremos tomando juntos el acuerdo de cómo lo mostramos, si lo mostramos completo o editado, por si hay algo que no queremos que salga. Ahí hablamos. Vale, ya. Sí, muchas gracias, abrazos a la Ya, que tengan buen día. Igual. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, gracias. Chao.
Chao, les quiero. Chao. Tengo mucho cariño para ustedes. Sí. Adiós, gracias. Nos vamos. ¿Nos vamos o no nos vamos? Chao. Nos vemos. Voy a cerrar para todos.